Muy bien, vamos a seguir con esta serie de videos los videos de la clase de práctica docente 2 con el maestro Wilfredo Rosario Carrión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, específicamente en el centro UAS Higüey. Yo soy Minerva Castillo, aquí tienen una foto mía para que vean quién les habla. Y hoy vamos a trabajar la última de las clases del instructivo de la materia, que es la clase número 9, que se titula Estrategias didácticas. Antes de empezar, quiero hacer una aclaración y es especificar que el instructivo nos pedía que podíamos investigar de cualquier fuente el tema en específico. Y yo, en vista de que el rediseño curricular de la República Dominicana es un documento bastante acabado, muy bien hecho y elaborado, que contiene una cantidad de información muy específica, muy clara y detallada, decidí trabajar directamente con él como lo hice en la clase pasada. Entonces vamos a empezar directamente con la definición que nos da el rediseño curricular en su página 42, en donde nos dice que las estrategias didácticas son secuencias de actividades y procesos organizados y planificados sistemáticamente para apoyar la construcción de conocimientos y el desarrollo de competencias. Básicamente, se trata de intervenciones pedagógicas realizadas por el docente para apoyar el desarrollo de las competencias en los estudiantes. Las estrategias didácticas las realiza directamente el docente y el rediseño curricular espera que el docente tenga las capacidades para elaborar estrategias didácticas que estén acordes tanto con los contenidos, con la competencia que se haya seleccionado dependiendo del área y del tema que se va a trabajar, con la capacidad de aprendizaje del estudiante y que sean adecuadas a todo lo que necesite y requiere el alumno. Estas competencias requieren también, de acuerdo al rediseño curricular, de un docente capaz de modelar los procesos y habilidades de pensamiento, curiosidad, actitud científica, objetividad, flexibilidad, sistematicidad, creatividad, criticidad, etc. También nos da una serie de orientaciones que se deben dar en las estrategias didácticas. La primera de ellas es la pertinencia, en la cual tiene como punto de partida el proceso de los intereses, saberes y tendencias presentes en los estudiantes. Luego nos dice que deben fomentar las habilidades de pensamiento que contribuyan a procesar las informaciones, a facilitar el aprendizaje y a construir nuevos conocimientos. También tenemos que deben establecer criterios de calidad, evaluar en forma continua, criterios de calidad para que el estudiante pueda evaluar de forma continua y autónoma su proceso de aprendizaje y desarrollo. En la clase pasada hablábamos de la autoevaluación. Estas estrategias didácticas deben permitir que el estudiante pueda autoevaluarse. También deben crear un clima afectivo que haga posible el desarrollo humano y el pensamiento flexivo y crítico, algo muy importante que tratamos de lograr en la actualidad. Y por último, propiciar el apoyo mutuo, tanto la colaboración con la comunidad, la comunicación y el diálogo, tanto entre los estudiantes como entre los estudiantes y el maestro. Así se fomenta el aprendizaje colaborativo. Tenemos algo de la clase pasada que son las condiciones para que una estrategia didáctica sea efectiva. Estas condiciones ya las habíamos mencionado, así que voy a ir rápidamente con cada una de ellas. La primera es que deben proveer un aprendizaje significativo en el que relacione lo que estudia, un aprendizaje significativo en el que relacione lo que estudia con los intereses y necesidades. La segunda es que debe ser una actividad constructiva, donde el estudiante lleve a cabo acciones en situaciones reales o casi reales que le permitan adquirir una mayor cantidad de conocimientos. Debe generar la reflexión para que el estudiante pueda ejercitar sus habilidades de pensamiento. Debe propiciar la colaboración, ayudando al estudiante a desarrollar competencias de interacción social e incorporación a nuevas informaciones y a coordinar sus metas y acciones con los otros. Y por último,
la proactividad y autonomía. En esta parte debe el estudiante superar la pasividad frente a la realidad, desarrollar competencias y habilidades y transformarse para dominar los distintos aspectos de la realidad. Vamos ahora a hablar directamente de las estrategias didácticas que el diseño curricular nos ofrece. El diseño curricular tiene un listado de estrategias didácticas, aunque especifica que existen otras y que el docente puede innovar e indagar, siempre, por supuesto, cumpliendo con los lineamientos de que debe ser adecuada al área, debe ayudar al estudiante, tener en cuenta su capacidad y todo lo que ya antes habíamos mencionado, pero tiene algunas recomendaciones muy útiles. La primera de ellas es la pregunta o diálogo socrático. En la página 44, el diseño curricular nos dice que es el método es cuestionar a la persona sobre un tema con preguntas derivadas de sus propias respuestas hasta que éste logre encontrar la respuesta en sus propias palabras. Recordemos que el diálogo socrático viene con el filósofo griego Sócrates y la mayéutica. La mayéutica era como él le llamaba a su actividad, a su método para ayudar a las personas a encontrar las verdades por sí mismo. Él preguntaba, él hacía preguntas y la persona iba respondiendo y él volvía y hacía preguntas en base a lo mismo que le había respondido, todo ello para ayudarlo a encontrar la verdad. Más o menos, no del mismo modo, porque por supuesto no vamos a aplicar la mayéutica, pero sí basado en este diálogo socrático, haciéndole preguntas al estudiante para lograr que él construya por sus propios medios el conocimiento, lo cual, por supuesto, le va a facilitar el entendimiento de los distintos conceptos y sobre todo le va a ayudar a creer en lo que acaba de descubrir, porque cuando una persona llega por sí misma a la conclusión o a la construcción de un conocimiento, lo comprende mejor y lo acepta mejor, que últimamente la tolerancia no está ayudando mucho en algunos aspectos y necesitamos más diálogo socrático. La siguiente es el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas tiene como punto de partida, de acuerdo con el MINER en la página 45, tiene como punto de partida una situación pertinente y problemática diseñada por el docente o tomada de la realidad. Su solución requiere que el estudiante formule preguntas, genere hipótesis, recopile información, la analice y llegue a conclusiones que ofrezcan respuestas al problema. Directamente, este aprendizaje basado en problemas se parece un poco al estudio de caso, pero ya ahorita vamos a ver por qué no es lo mismo. Vamos a ver cuáles son los pasos para trabajar con el aprendizaje basado en problemas. Primero tenemos la identificación y comprensión del problema que vamos a solucionar. Esto lo puede hacer el docente o puede hacer el docente solo o en colaboración con sus estudiantes. Luego tenemos la delimitación del problema y de sus elementos fundamentales. Seguimos luego con una exposición de las ideas motivacionales y propósitos por parte de cada miembro del grupo acerca del problema en cuestión que vamos a tratar. Luego está esquematizar las ideas y establecimiento de los propósitos fundamentales y específicos que el grupo va a tratar de relacionar al problema. Luego, eh, planteamiento de la investigación con sus pasos, procedimientos, porque se trata básicamente de hacer una investigación guiada por el docente. Los estudiantes hacen una investigación guiada por el docente. Seguimos con una discusión y planteamiento de las posibles soluciones. Esto se puede hacer a través de un diálogo entre todos los estudiantes o con un debate. Luego que ya tenemos el problema planteado, armamos un debate con distintos grupos para ver la propuesta de cada uno y se hace la votación. La evaluación de los cursos de acción para readecuarlos, cambiarlos y fortalecer si es necesario. Y la comunicación de los resultados o soluciones construidas, encontradas utilizando diversos formatos, según el tema o lo acordado conjuntamente con él o la docente. Me gusta mucho este tipo de método, no he tenido la oportunidad de aplicarlo, pero se me ocurren muchísimas formas de cómo un docente puede aplicarlo dentro del aula. Y
es bastante interesante porque tanto lo puede hacer el docente, diseñarlo el docente, como hacerlo en conjunto con sus estudiantes, que en mi opinión es lo más aconsejable porque acordar y diseñar el proyecto el problema, seleccionar el problema que vamos a investigar de la mano con los estudiantes, va a ayudar a que estos se sientan un poco más implicados en el tema que van a resolver. Si es resolver un problema de, digamos que cerca de la escuela hay un basurero, un gran basurero, vamos entonces a ver que si los estudiantes seleccionan este tema, vamos a ver cuáles soluciones. Y es una solución que luego puede quedar y puede ayudar al estudiante a implicarse en los problemas de su comunidad y no a ser tan pasivo como tenemos ahora algunos jóvenes, algunos, porque no todos son así. Seguimos con el estudio de casos. Hace un rato les decía, en presentaciones anteriores les decía que se parece un poco al, a la, se parece un poco al aprendizaje basado en problemas, pero no específicamente. El estudio de caso es una estrategia de aprendizaje en la que él o el estudiante se enfrenta a un problema concreto o caso de la vida real. Se parece. Para resolver los casos y los y las estudiantes deben ser capaces de analizar los datos y hechos que se refieren a una o varias áreas del conocimiento para llegar a una decisión razonada de manera grupal. Aquí hay una serie de condiciones que se deben cumplir directamente para hacer el estudio de caso. La primera es que el caso debe ser tomado de la vida real. El estudio de caso debe plantear propósitos que se refieran a conceptos, procedimientos y actitudes, y debe ser claro y comprensible para el alumno específicamente. Su descripción debe exponer experiencias concretas y personales para estimular la curiosidad e invitar a la discusión. El caso debe propiciar datos concretos para reflexionar y analizar y discutir en grupo las posibles soluciones. Debe fomentar la participación y apelar al pensamiento crítico del estudiantado. Y por último, debe controlarse o limitarse el tiempo para la discusión y para la toma de decisiones. Lo he puesto en grande porque para mí el manejo del tiempo en una planificación es una de las cosas más importantes. El docente debe, desde mi punto de vista, hacer lo mejor que pueda. Yo hasta recomendaría el uso de un pequeño cronómetro eh, que no tienen que tenerlo los estudiantes. O sea, los estudiantes no tienen que saber que usted tiene un cronómetro. Puede tenerlo en su celular o con su propio reloj de pulsera, ir marcando el tiempo, que tengo 10 minutos para esto, 15 minutos para aquello. Puede parecer un poco pesado, pero yo lo he puesto en práctica en algunas clases a las que he asistido y que he tenido que dar y me ayuda mucho para mantener el ritmo de la clase. Y esto, siempre teniendo en cuenta la flexibilidad de que si en algún momento se ha caído algo aquí, pero no pasa nada. Seguimos. Si en algún momento algo sale mal o algo sale mal, no. Si en algún momento la planificación se sale de control y los estudiantes la vuelcan hacia otro lado, debemos ser flexibles y mirar a ver cómo encauzamos. Seguimos con lo siguiente. El aprendizaje basado en proyectos. Este es muy interesante. Se trata de una estrategia de aprendizaje en que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real, más allá del aula de clase. Esto permite explorar problemas y situaciones del mundo real, asumiendo el reto de crear o modificar recursos o procedimientos que permitan satisfacer una necesidad. Tenemos aquí cuáles son las principales etapas para realizar el aprendizaje basado en proyectos. Aprendizaje basado en proyectos y se inicia directamente con la planeación. Iniciamos aquí con la planeación. En esta primera etapa supone la identificación de un asunto, un tema o algo o lo que sea que vamos a elaborar. Esta etapa el docente presenta uno o varios temas o asuntos o problemas de estudio y los estudiantes dialogan y deliberan cuál van a hacer. Voy a poner el ejemplo de los congresos que realizamos los estudiantes de pedagogía del Centro UAS Higüey con la maestra Lucía Castro. La maestra Lucía Castro nos presenta los temas que vamos a utilizar. Los estudiantes elegimos los temas y por lo menos cuando yo di la asignatura lo hicimos así. Elegimos los temas y
y empezamos la planificación. Luego tenemos el análisis. Se ponderan el alcance y las implicaciones de los proyectos, el tiempo que se identifica, al tiempo que se identifican los recursos y los requisitos previos para elaborar. Con ese mismo ejemplo, nosotros tomamos todo lo que se debía realizar, el presupuesto de cómo lo íbamos a hacer el Congreso. Los encargados dividieron, analizaron el precio, presupuesto, por share, qué vamos a hacer aquí, qué vamos a hacer allí. Ese es el análisis. El diseño se refiere a la formulación de preguntas y se establecen los objetivos, limitando el problema. Es decir, ¿qué vamos a hacer específicamente y cómo lo vamos a diseñar? Es esta parte. La implementación es cuando los grupos realizan de forma colaborativa una secuencia de tareas. En nuestro caso, hicimos una presentación en el auditorio del Centro Wasigüey bastante, muy por lo alto, diría yo, y una presentación con varias estrategias didácticas, hablando de diversos temas que quedaron muy bonitos y con un presupuesto bastante reducido, que al final nos quedó muy bien. La conclusión del proyecto, el proyecto tiene como resultado final una presentación o una interpretación dirigida a una audiencia específica, que fue lo que nosotros hicimos directamente. Entonces, seguimos con el debate. El debate es una estrategia que permite que el estudiante enfoque sus esfuerzos en aprender aquellos contenidos, temas, informaciones y destrezas que se va a utilizar para defender una posición o moción. El debate se puede realizar, muchos ya sabemos de qué se trata el debate, se puede realizar entre dos o más personas, se puede realizar entre dos o más grupos, se planifica previamente y se involucra igualmente con la investigación, porque para participar en un debate se debe hacer una investigación previa. Normalmente se pide que sean dos grupos, uno contra otro, presentando cada uno una idea distinta. Recuerdo que en la clase de medida de evaluación con la maestra Nancy Castro hicimos un debate sobre los exámenes. Un grupo debía probar por qué no estaba de acuerdo con la implementación de los exámenes en las escuelas y otro debía probar por qué se debían seguir implementando los exámenes. Hubo que hacer una investigación muy profunda y al final cada grupo fue presentando sus ideas. Puede hacerse por medio de exposiciones, puede hacerse de preguntas de un grupo a otro, puede hacer la propia maestra unas preguntas o el maestro. El punto es que al final el debate es una estrategia didáctica muy dinámica que ayuda al estudiante a implicarse en la investigación del proyecto, en la investigación del tema. Ayuda también a desarrollar competencias comunicativas y ayuda a forjar también, porque cuando estamos en un grupo, en mi caso a mí me tocó estar del lado del grupo de los que no estaban de acuerdo con los exámenes y fue bastante interesante y bastante interactivo. Lo pongo desde mi propia experiencia porque todavía no tengo el chance de dar clases directamente, pero supongo que no es muy distinto cuando no está directamente en el papel de docente. Vamos a seguir. Para preparar un debate, se selecciona un tema relacionado con los contenidos de la asignatura. No es que vamos a tomar ningún tema a lo loco. Y el caso de los exámenes que le pongo, ese era el tema que tocaba para esa asignatura. La investigación preliminar del tema y análisis de sus partes, que fue cuando cada uno de los estudiantes investigamos por su parte, por nuestro lado. La asignación de los roles para defender una u otra posición. La maestra eligió moderador por grupo y eligió también quiénes eran las personas que directamente iban a responder a las preguntas. Luego está la investigación más detallada y preparación de los argumentos que se construyen utilizando evidencias, ejemplos, ilustraciones. En nuestro caso no lo hicimos así, sino que lo fuimos haciendo de manera expositiva. Y por último, la presentación y realización del debate frente a un público jurado. En nuestro caso, nuestra jurado era la maestra. Cada participante exponía, argumenta su postura y cuestiona la argumentación de su interlocutor durante un tiempo previamente determinado y controlado. Cada participante tenía aproximadamente 1 o 2 minutos para hablar porque éramos un grupo de unos 30 a 50 estudiantes, entonces teníamos que hacerlo bastante rápido.
Seguimos con el sociodrama o dramatización. Bastante interesante esta técnica que simple y llanamente presenta un argumento o un tema mediante la simulación y el diálogo de los personajes con el fin de emocionar y motivar. Esta estrategia didáctica, desde mi punto de vista, es una de las más interesantes porque específicamente en el área de literatura hay muchas áreas en las que se puede aplicar, pero como yo soy de lengua española, específicamente fanática de la literatura, creo que se puede aplicar en la literatura. El grupo puede dividirse, los estudiantes pueden dividirse en varios grupos. El aula puede dividirse en varios grupos. Se asigna una obra que no sea muy larga, preferencialmente una obra de teatro. Tenemos ahí La Celestina, tenemos El Sí de las Niñas. Es un ejemplo de obras de teatro directamente. Y estas obras de teatro se les pide a los estudiantes que hagan una representación de acuerdo a sus capacidades, porque no podemos pedirle una representación por todo lo alto a un grupo de estudiantes que no tenga las condiciones. Entonces, de acuerdo a sus capacidades, hagan una representación. Esta representación conlleva coreografía, escenografía, entre otras actividades, pero lo que más importa es el momento en el que los estudiantes dramatizan y escenifican toda la situación. La obra ellos no se la van a leer solo por leerla y punto. Ellos dramatizaron la obra directamente. Ya, si dramatizaron el Sí de las Niñas, no lo van a olvidar jamás. El Sí de las Niñas va a ser una obra dramática que jamás van a perder. Y esto lo digo desde mi propia experiencia, porque he tenido la oportunidad de hacer diferentes dramatizaciones. Y creo que es una de las estrategias más importantes que se pueden utilizar en el área de literatura. Es obvio, no se puede abusar mucho de ella porque conlleva mucho esfuerzo y muchos recursos por parte del estudiante. Vamos a ver, ya para pasar a la última parte, estrategias didácticas que responden a la orientación pedagógica. Son otros tipos de estrategias didácticas que presenta el rediseño curricular. Entre ellas tenemos, ok, sociodrama, ya lo pasamos. Entre ellas tenemos la primera que es, ok, la primera es, dame un segundito, aquí. La primera es las estrategias de recuperación de experiencias previas, que valoricen los saberes populares y pauten y garanticen el aprendizaje significativo de los conocimientos elaborados. La segunda son las estrategias expositivas de conocimientos elaborados y o acumulados. Se realiza utilizando recursos y materiales variados como la presentación de una película o documental, el invitar a una persona a contar alguna experiencia, entre otras, para ayudar al estudiante a sentirse un poco más cercano a la situación. Pongo un ejemplo rápido. Hay un film documental que se llama Cervantes versus Lope o Lope versus Cervantes. Es la eterna riña que existió entre Miguel de Cervantes y Lope de Vega. Estos dos autores que en su momento fueron cada uno bastante famoso. Obviamente que Cervantes ganó el pleito porque fue el que más perduró, el que más reconocimiento ganó a lo largo del tiempo. Pero el film documental es bastante entretenido y creo que cualquier docente podría aplicar este film en la podría pasar este film llevando a sus estudiantes cuando estén trabajando específicamente el tema, podría rodar este film en el aula para ayudar a los estudiantes a acercarse al acontecimiento en específico, a esta riña y a la elaboración y publicación del Quijote, que es de lo que más trata este film. Tenemos también las estrategias de descubrimiento e indagación que para el aprendizaje de los métodos de búsqueda de información, análisis de datos, uso de la investigación bibliográfica, entre otros. Se trata de preparar una investigación al junto de los estudiantes. Por último, tenemos estas dos, la estrategia de inserción de maestros y el alumnado al entorno. Se trata de procurar un mayor involucramiento de las actividades por medio de las excursiones en las que se procurará buscar una solución a un problema en específico.
Y luego están las estrategias de socialización centrada en actividades grupales, que básicamente es cuando organizamos un grupo de trabajo en los que se permite la libre expresión de las opiniones y se espera la participación y el involucramiento del alumno en cada una de las actividades. Quiero que hagamos un ojo con esto porque desde mi experiencia como estudiante sé que cuando se organiza un grupo, no todos los integrantes del grupo trabajan. Entonces, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tenga el docente, debe ser cuidadoso de cuando vaya a organizar el grupo, por lo menos, si su estrategia mayormente se basa en eso y digamos que eso es lo que mayormente hacen algunos maestros que organizan el grupo y para ahorrar tiempo, una sola persona del grupo habla, pues que no le hable siempre la misma persona. Si la misma persona le va a hablar, bueno, hoy le habla fulanita, mañana le habla menganita, pasado sustanejita, ¿por qué tú no me has dicho nada? Ven, mi amor, hoy yo quiero que tú me prepares la exposición que le toca a tu grupo, tú me la vas a, el comentario que le toca a tu grupo, tú lo vas a hacer hoy, con amabilidad y cariño, que no hay necesidad de entrarle presión. Para cerrar ya esta exposición, que se nos ha hecho un poquito larga, pero es que el material es largo y muy interesante, por cierto. Debo decir que el rediseño curricular sigue exhortando al maestro a elegir adecuadamente las estrategias más propicias para el aprendizaje del estudiante, pero también le insta a no aburrir con la misma trama todo el tiempo y le incita a buscar diversas formas que se adapten a las características de los estudiantes. Rápidamente les voy a compartir una información de una compañera que también que da clases, pero en otro nivel, que nos comentó en una ocasión que ella cada día se le ocurre una estrategia distinta y que lo hace escuchando a sus estudiantes, que básicamente de lo que sus estudiantes le dicen, ella va sacando estrategias distintas y sigue trabajando su programa y sigue trabajando con las unidades y todo exactamente como el currículo lo pide, pero va rediseñando estrategias de acuerdo a lo que los estudiantes le van diciendo. Ok, mira, ellos quieren esto, que esto les saldrá mejor y así mantiene a su grupo de estudiantes activos, interesados. Pero siempre y como siempre digo, esto requiere esfuerzo. Esto no es para alguien que no quiere esforzarse, requiere cierto tipo de implicación. Por eso el rediseño curricular insta al docente, lo exhorta, le pide que sea dinámico, que busque la manera de hacer que sus estudiantes se interesen en la clase. Como siempre, quiero cerrar este último video del listado con una frase. Esta frase es de Joseph Joubert. Era un francés, me parece que ensayista francés. Él decía que enseñar es aprender dos veces. Y yo digo, enseñar con la planificación de la enseñanza por competencias es aprender dos veces, porque yo aprendo cuando planifico y luego reaprendo nuevamente cuando estoy estudiando con mis estudiantes. Y diría que aprendo una nueva vez, una tercera vez, cuando los escucho a ellos. Esto es todo por hoy y es todo con esta serie de videos de la práctica docente 2. Vamos a ver luego si tenemos que seguir en la práctica docente 3, pero por el momento eso es todo. Chao, chao.